Hola, buenas tardes. Les saludo con gusto. Mi nombre es Alonso Lara. Trabajo en la Dirección General de Derechos Humanos y también aquí están presentes mis colegas de la dirección, Itzel Palestina, Paola Lugo y Gabriela Castillo, quienes desde ayer les acompañaron en la primera sesión de esta capacitación del protocolo para juzgar con perspectiva intercultural de personas, pueblos y comunidades indígenas, puesto que no será el único protocolo para juzgar con perspectiva intercultural, sino que vendrá uno distinto, pero del que hemos estado hablando la sesión pasada y vamos a continuar hoy y mañana es el de personas, pueblos y comunidades indígenas. Les damos la bienvenida a todos y todas, nos da mucho gusto que nos acompañen, gracias por su puntualidad. Vamos a retomar o a continuar con los temas. Ayer se vio un panorama general del contexto de las personas, pueblos y comunidades indígenas, algunos conceptos básicos para entender la perspectiva intercultural y hoy vamos a complementar todo lo que se vio ayer y luego entrar a la guía para juzgar con perspectiva intercultural que va dirigida a personas juzgadoras y sabemos que muchas de las personas que están aquí tomando la capacitación desempeñan funciones eminentemente jurisdiccionales, ya sea como en una magistratura, como persona, como juez, jueza, secretario, secretaria, y hemos pensado esta capacitación para que les sea de la mayor utilidad para las funciones que realizan. Así es que les agradecemos nuevamente que estén aquí presentes y sin más, presento nuevamente a Itzel Palestina, Paola Lugo y Gabriela Castillo y le doy la palabra a Itzel Palestina, mi compañera, que va a continuar con el primer tema el día de hoy. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos y todas. Em, el día de hoy vamos a continuar abordando el apartado C, en donde nos habíamos quedado el día de ayer. El día de ayer nos dio tiempo, antes de que cortara la sesión, de analizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación como un eje rector en los casos que involucran a personas, pueblos y comunidades indígenas, y que estos van a ser necesarios su observación para garantizar la perspectiva intercultural en el acceso a la justicia. Entonces, el día de hoy vamos a analizar el derecho a la libre determinación y el derecho al acceso a la justicia, em, para poder identificar cuáles son los alcances que tienen los mismos y de esta manera enfocarnos en aquellos elementos que van a ser primordiales para la labor de las personas juzgadoras, como nos comentaba Alonso. La libre determinación, en un primer momento la vamos a analizar como un principio. El día de ayer nuestra compañera Paola también nos habló del principio de maximización de la autonomía. Entonces también identificando la libre determinación como un principio implica la posibilidad de optimizar la interpretación que le damos a los derechos de los pueblos indígenas. Es decir, no se aplica en un momento definido de la tarea jurisdiccional, sino en cada uno de los actos procesales. Lo que vamos a buscar a través de este criterio interpretativo es que las poblaciones indígenas establezcan de manera libre su condición política, provean su desarrollo económico, social y cultural. Es decir, que puedan regirse de manera interna bajo sus propias condiciones. También un rasgo muy importante que tiene que ver con juzgar con perspectiva intercultural implica la posibilidad de que abordemos cada uno de estos casos desde la cosmovisión de cada uno de los pueblos indígenas. Esto quiere decir que cuando llega a nosotras y nosotros un caso en el que se involucra un pueblo o una comunidad, en un primer momento identificamos cuál es el contexto y cuál es la cosmovisión que tiene. A partir de ello, reconocer esta cosmovisión y respetar la diversidad de formas de pensamiento y elementos que tienen la cosmovisión, como ayer nos explicó nuestra compañera.
La libre determinación, la siguiente, por favor, entendida como un derecho, implica diferentes posibilidades. Quiere decir que se puede expresar a través de otros derechos, por ejemplo, la autoidentificación, el derecho a la identidad cultural, el derecho a constituir sistemas normativos propios, el derecho a las tierras, territorios y recursos naturales, el derecho a la participación política, a la consulta y el consentimiento libre previo informado. Todos estos conviven de manera transversal e interdependiente. Entonces, el derecho a la libre determinación se va a manifestar en cualquiera de estas posibilidades. Y recordemos que en la interdependencia de los derechos humanos, uno puede depender de otro. Por ejemplo, el derecho a los sistemas normativos o elegir autoridades a través de sus formas propias y cómo éstas pueden influir en la posibilidad de realizar consultas para obtener el consentimiento libre, previo e informado. El derecho a la libre determinación va a tener tres expresiones, podríamos decir, principales. Una de ellas tiene que ver con el derecho a la autonomía. El derecho a la autonomía tiene que ver con la posibilidad que tienen los pueblos indígenas de decidir, uno, cuáles van a ser sus relaciones de vida dentro de las propias comunidades. Para ello, pueden, por ejemplo, podemos encontrar distintas expresiones, como las formas de organización socioeconómica, política y cultural, y cómo a partir de ello van a construir sistemas normativos para la resolución o regulación de conflictos internos. Vamos a encontrar la posibilidad de las comunidades de elegir autoridades o representantes, así como la posibilidad de que ellos puedan votar, por ejemplo, en términos del artículo 2º constitucional, por ayuntamientos de representación indígena. Recordemos que tiene poco tiempo que hubo una reforma en materia electoral en la que los ayuntamientos con población mayoritariamente indígena se van a elegir representantes que sean indígenas. Entonces, no quiere decir que la autonomía se traduzca en una exclusión de las autoridades o de la participación política frente al Estado. Por el contrario, tiene que ver un poco con adecuar estos mecanismos de participación de tal forma que logremos garantizar, uno, la participación política efectiva y por otro lado, el acceso a la jurisdicción del Estado. La siguiente, por favor. Otra de las expresiones, podríamos decir, la expresión política del derecho a la libre determinación es el autogobierno. Como hemos visto a lo largo de la capacitación y como consta en el protocolo, el autogobierno está reconocido en diferentes tratados internacionales. Esto implica la posibilidad de que las comunidades y pueblos indígenas construyan mecanismos de elección de autoridades a partir de sus sistemas normativos o lo que antes era conocido como usos y costumbres. El derecho al autogobierno implica que se reconozcan, mantengan y se defiendan la autonomía de los pueblos para elegir autoridades de acuerdo al sistema normativo propio. Hemos encontrado y a lo largo del protocolo podrán observar diferentes criterios del Tribunal Electoral en materia de elección de autoridades tradicionales y cómo sí es posible atenuar los requisitos o los procedimientos para la elección de los mismos siempre y cuando se esté salvaguardando este derecho al autogobierno. Es decir, sin generar una intromisión que exceda la presencia del Estado frente al autogobierno. Otra dimensión del autogobierno tiene que ver con que estas formas de organización política se den a partir de normas o procedimientos que sean tradicionales. Aquí cabe recalcar que estos sistemas de autogobierno y sus sistemas normativos no son estáticos, como nos comentaba el día de ayer Paola.
Conforme va pasando el tiempo, los mecanismos de elección interna se van transformando. Entonces, era muy posible que antes las mujeres no pudieran participar de los de las formas de elección, pero conforme ha avanzado el tiempo, se han ido modificando de tal manera que se garantice la participación de las mujeres, de jóvenes y de todos los miembros de la comunidad. Otra expresión del autogobierno tiene que ver, como les decía, con la participación plena en la vida política del Estado. Y una muy importante es la participación efectiva en todas aquellas decisiones que les puedan afectar, aunque éstas sean tomadas por instituciones estatales. Ahí radica la importancia de la consulta y del consentimiento libre previo informado. La consulta implica una forma de participación en la que la comunidad o las comunidades que se puedan ver afectadas por algún proyecto o por alguna medida administrativa o legislativa puedan decidir sobre el destino de sus propias comunidades. La siguiente, por favor. Como les comentaba, existe podríamos hacerlo como en una forma esquemática, ¿no? Tenemos un autogobierno y dentro de este autogobierno vamos a encontrar los sistemas normativos indígenas. Los sistemas normativos indígenas, como vimos el día de ayer, consisten en un marco jurídico que fue creado dentro de las comunidades. Efectivamente, esto puede plantear un debate sobre quién crea el derecho. Precisamente la posibilidad del pluralismo jurídico permite una coexistencia de sistemas dentro de un estado, como es en el caso mexicano y como pueden ser algunos otros ejemplos latinoamericanos, como Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, en donde encontramos no solamente la existencia de estos sistemas normativos, sino también la convivencia entre ellos. Este sería como uno de los pasos más importantes para lograr el acceso a la justicia, implicaría el diálogo entre estos sistemas normativos, es decir, el sistema normativo estatal y el sistema normativo de las comunidades indígenas. Cabe resaltar que no existe una codificación de todos estos sistemas normativos y eso podría representar una dificultad cuando nos encontramos en un caso en el que tengamos que indagar cuáles son estos sistemas. ¿Cuáles son las recomendaciones de la Suprema Corte en estos casos? Uno, en dado caso que exista un sistema normativo y este pudiera aplicarse en un conflicto o en una controversia judicial, investigar, y justo lo vamos a ver más adelante, investigar cuál es la vigencia de este sistema normativo e interpretarlo en diálogo con las comunidades. No hacerlo de manera unilateral desde el Estado, sino dialogar, obtener información y de esta manera resolver la controversia considerando la forma de pensamiento de las comunidades. Como les comentaba, no existe una codificación de todos los sistemas normativos indígenas. Por el contrario, gran parte de ellos se conservan de manera oral, tienen una relación mezclada entre procesos religiosos, organización social, regulación de la conducta. Y también es importante pensar que son sistemas que van evolucionando conforme pasa el tiempo. Entonces, a lo mejor yo me puedo hacer llegar de un peritaje antropológico del 2022 y este es aplicable para este momento. Y si en 10 años tengo que resolver otro caso de la misma comunidad, sería conveniente actualizar ese protocolo, ese peritaje antropológico para resolver si existen las mismas costumbres o si éstas se han ido transformando. Esa es lo más común, que como cualquier otro sistema normativo, como el positivo, o sea, como el derecho positivo que tenemos nosotros, se va transformando, pues también dentro de las comunidades vamos a encontrar esta evolución. Entonces, tanto los sistemas normativos, el autogobierno
van a formar parte de la libre determinación. Y aquí la invitación es siempre que nos encontramos frente a casos en los que se involucran a personas, pueblos y comunidades, considerar estos elementos en el momento de considerar tanto los hechos como la posible forma de resolución de los casos. La siguiente, por favor. Ahora, el tercer principio y derecho que vamos a analizar para juzgar con perspectiva intercultural es el acceso a la justicia. Como ustedes saben, el acceso a la justicia se encuentra ampliamente protegido de manera constitucional y convencionalmente, y dentro de estos diferentes instrumentos vamos a encontrar una serie de protecciones especiales. Como vimos el día de ayer, existen derechos específicos que buscan resarcir las desigualdades históricas que han afectado a las poblaciones, a los pueblos, a las comunidades y a las personas indígenas. Entonces, identificar estas desigualdades nos ha servido para que el sistema normativo cambie y busque resarcirlas a través de medidas especiales de protección. Justo vamos a empezar a abordar algunas de ellas y las van a ver con mayor detenimiento en el desarrollo de la guía para juzgar con perspectiva intercultural. La siguiente, por favor. En la sesión de ayer, mi colega Gabriela Castillo nos explicaba cómo el artículo 2 constitucional es resultado de la movilización política de los pueblos indígenas y cómo a través de un diálogo con el Estado logran obtener una reforma indígena. Si bien se sigue debatiendo sobre la amplitud o sobre el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés y de la ley Cocopa, tenemos un marco de protección muy amplio dentro del artículo 2 constitucional. Y uno de los elementos más importantes que podemos encontrar en él es la obligación para juzgar con perspectiva intercultural. Es decir, que cuando una persona tiene que acceder a la justicia, las autoridades encargadas de impartir justicia observen la diversidad cultural y se establezca un diálogo. La Suprema Corte ha determinado que es deseable este diálogo y que es posible, porque a través de este diálogo vamos a identificar la demanda de derechos y aquellas condiciones que impidan su pleno cumplimiento cuando existen contextos de multiculturalidad, como es el caso mexicano. Juzgar con perspectiva intercultural no podríamos explicarla como un momento procesal determinado, sino que van a ser un conjunto de obligaciones que se surten a lo largo de todo el proceso y en todas las etapas de la controversia. Es decir, si es un juzgado de primera instancia o si vamos a estar resolviendo algún recurso. Y si nosotros podemos identificar que en primera instancia no se atendieron estos principios, por la vía de los recursos se podría hacer. Entonces, no porque en un primer momento, por ejemplo, no se haya reconocido la autoadscripción de una persona, quiere decir que no se puede hacer en otra etapa procesal, como lo vamos a ver más adelante. Desde la protección constitucional y convencional, juzgar con perspectiva intercultural requiere de las personas juzgadoras una serie de obligaciones que se pueden considerar como mínimos de armonización que tienen como objetivo abarcar distintos sistemas de valores. ¿Cuáles son los sistemas de valores? Pues los del derecho positivo mexicano, o sea, nuestro ordenamiento jurídico, e incluir aquellos ordenamientos jurídicos construidos desde las poblaciones y de los pueblos indígenas. La siguiente, por favor. Entonces, para entender el acceso a la justicia para las personas, pueblos y comunidades indígenas, vamos a identificar dos dimensiones. Por un lado, la dimensión externa, que podríamos decir que es la que les corresponde a las personas que imparten justicia. ¿Qué implica la dimensión externa? Implica la posibilidad de que las personas puedan tener acceso a los mecanismos, es decir, tener acceso a un recurso efectivo, en los términos, por ejemplo, que ha establecido la Corte Interamericana. Entonces, tienen que existir estos mecanismos estatales y que las personas indígenas puedan acceder a ellos. Para ello, podemos identificar distintos elementos. Los primeros son los elementos sustantivos. La Suprema Corte ha determinado
que estos elementos lo que van a permitir es establecer un diálogo entre las comunidades o las personas indígenas y las personas impartidoras de justicia. Para ello, lo primero que tendríamos que hacer es considerar las particularidades propias de dichas poblaciones. Se ha trabajado mucho en los últimos años sobre el análisis de contexto en los poderes judiciales, ya que estos nos pueden brindar herramientas de análisis más complejas que nos permitan ofrecer sentencias o resoluciones adecuadas a los casos concretos. El análisis de contexto para las comunidades indígenas van a permitir identificar situaciones especiales de vulnerabilidad, como veíamos ayer, por ejemplo, formas de discriminación, por un lado. Por otro lado, podemos conocer cuál es el derecho consuetudinario que se aplican dentro de las comunidades, así como los valores, usos y costumbres dentro de cada una de las poblaciones. En el protocolo podrán encontrar el análisis de un caso muy relevante en el cual justo la Suprema Corte considera el contexto de la comunidad birrárica de Jalisco para resolver un conflicto dentro de la comunidad. Ahí lo van a poder encontrar, es una sentencia que justamente parte de este análisis de contexto. Una vez que se analice el contexto, entonces podemos buscar algún mecanismo de diálogo, es decir, reconocer el derecho de las comunidades. Vamos a encontrar también en el protocolo un precedente en el cual se solicita a la comunidad que relaten cuál es la forma en la que perciben una conducta determinada. Y esta información va a servir para identificar si se iba a determinar la competencia de la comunidad o iba a ser competencia del órgano jurisdiccional. La siguiente, por favor. Entonces, una vez identificando estos elementos sustantivos, podemos pasar a los criterios procesales. Gran parte de estos criterios procesales los van a ver en la guía, en la sección de las obligaciones. ¿De qué se tratan los criterios procesales? Van a ser aquellas reglas específicas que atienden a estas particularidades sociales y culturales de los pueblos indígenas y que pueden tener un impacto en el acceso a la justicia. Por ejemplo, en el caso de la autoadscripción. La autoadscripción es muy importante porque va a ser la llave que te permite tener acceso a estos derechos que se han establecido como una forma especial de protección. Vamos a ver más adelante que la autoadscripción, en términos de la jurisprudencia de la Corte y los criterios actuales, está exenta de formalidades o de requisitos legales, no puede estar sujeta a una prueba determinada o basarse en la opinión personal de las personas juzgadoras, como vimos, que a veces puede tener un sesgo por la construcción de estereotipos en la cultura que nos encontramos, y tampoco depende de la anuencia de una autoridad estatal, aunque vamos a encontrar en la práctica algunas autoridades estatales que emiten certificados de identidad indígena. Si nosotros solamente atendemos a ellos, podríamos dejar fuera a otras personas que no tengan estos certificados. Entonces, ahí es conveniente consultar los criterios de la Corte en materia de autoadscripción y su protección más amplia para las personas. Otro criterio procesal tiene que ver con la competencia, como les comentaba, para identificar si podemos someter un caso ante la jurisdicción del Estado o si podría ser de conocimiento por las jurisdicciones especiales indígenas. Otro factor o otro criterio procesal es en materia de representación. Se va a profundizar en el tema de legitimación, por ejemplo, cuando una persona puede representar a una comunidad o cuando va en calidad de individuo o persona integrante de la comunidad, que van a ser figuras distintas y vale la pena profundizar en ello como lo van a hacer más adelante. Y por último, como lo hemos estado repitiendo, tomar en cuenta las especificidades culturales de la persona indígena. La siguiente, por favor. Ahora, ya vimos que tenemos estos elementos
como estos primeros pasos, ¿no? Para acceder al proceso. La siguiente tendría que ver, una vez que estoy resolviendo el fondo del asunto, podemos tener ciertas consideraciones en los criterios probatorios. Esto quiere decir que para garantizar el acceso a la justicia de las personas indígenas, podemos tener dos factores en cuenta. Uno, la modulación probatoria, es decir, tener ciertas consideraciones respecto de las que se tendrían para otros sectores de la población. Posiblemente en materia de pueblos indígenas podríamos aplicar ajustes a los procedimientos o precisamente al valor probatorio que se pueda dar, considerando que son comunidades indígenas. Y por otro lado, vamos a tener que allegarnos de otro tipo de medios de prueba para acreditar justo el análisis de contexto y estas particularidades culturales de las que hemos hablado. Algunos de estos medios de prueba pueden ser las periciales en antropología cultural o la pericial jurídico-antropológica, que ya han sido de uso frecuente por la Suprema Corte. Por último, para garantizar el acceso a la justicia, es importante establecer formas de reparación en las que se incorpore la perspectiva intercultural. Es decir, podemos, en la siguiente lámina me parece que las tengo ahí, podemos hacer traducciones de las sentencias, podemos establecer medidas de satisfacción que tengan un enfoque colectivo y no individual, podemos hacer sentencias de fácil lectura. Entonces, la forma de reparación justo intenta, como se establece en el derecho de las víctimas, devolver las cosas al estado en el que se encontraban. Y para ello tendríamos que tomar en cuenta el interés de la comunidad. Ahora, esto tiene que ver, todos estos elementos de los que les hablé, tienen que ver con esa dimensión externa, es decir, la posibilidad que va a tener el pueblo o la comunidad de acceder a los mecanismos de justicia del Estado. Por último, vamos a ver los elementos de la dimensión interna. Esto quiere decir reconocer que las comunidades, en ejercicio de su libre determinación, van a tener un autogobierno y pueden tener sistemas normativos propios que les permitan resolver sus conflictos. Eso es la jurisdicción especial indígena. Es la facultad que tienen para resolver conflictos dentro de sus colectividades a partir de las consideraciones o concepciones que tenga cada pueblo sobre la justicia. Para ello han construido distintos procedimientos que se apegan a sus usos y costumbres, y entonces van a considerar de qué manera se juzga y de qué manera se puede reparar el daño dentro de las comunidades. Algo que se ha podido observar en los últimos años en las jurisdicciones especiales indígenas y con sus concepciones sobre la justicia, tiene que ver con la posibilidad de la reparación del daño sobre la imposición de un castigo o de una pena. Entonces, ahí podemos encontrar otras miradas de justicia restaurativa cuando permitimos que entren en diálogo las jurisdicciones especiales indígenas y la jurisdicción ordinaria. La siguiente, por favor. Es posible encontrar casos donde las personas juzgadoras quieran resolver la competencia en favor de la jurisdicción indígena. Y entonces, para esos casos, la Suprema Corte ha determinado que si eso es lo que se desea, podemos observar un piso mínimo de reglas procesales, porque como les decía, no podemos encontrar así una ley o un compendio de todos los sistemas normativos en los que expliquen cómo funcionan sus jurisdicciones indígenas. Entonces, la Suprema Corte, como les digo, ha identificado un piso mínimo. Requisitos que toda jurisdicción tendría que tener. La primera es una notificación oral o por escrito a la persona a la que se le está procesando. Otra, que esta persona tenga la posibilidad de presentar medios de prueba para defenderse y así como presentar argumentaciones sobre lo que se le acusa o sobre el conflicto en el que esté involucrado.
Y por último, que existan mecanismos en los que se le notifique las consecuencias del acto que se les está imputando. Es decir, que se le notifique de la decisión y de las consecuencias que va a tener la misma. Recordando que también la Corte y la Constitución han establecido que, pues, para la aplicación de los sistemas normativos propios y de la jurisdicción indígena, pues existe un límite que van a ser los derechos humanos, tomando con especial énfasis y medidas de protección los derechos de las mujeres y de las niñas y verificando el interés superior de la niñez. Con esta parte voy a concluir recordando nada más que para juzgar con perspectiva intercultural tenemos estos 3 principios: la igualdad y la no discriminación, el acceso a la justicia y la libre determinación. Estos 3 ejes los vamos a tener que ir observando a lo largo de todos los procesos jurisdiccionales en los que involucren personas, pueblos y comunidades indígenas. Con esto concluyo esta sección de la capacitación y cedo el uso de la voz a mi colega Alonso Lara, que empezará con la sección correspondiente a la guía. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes nuevamente. Gracias, Itzel, por la exposición. Y desde ahora les digo que si hacen preguntas, si las escriben acá en la sección de preguntas y respuestas, serán muy bienvenidas. Vamos a reservar unos minutos al final de la sesión para contestarlas. Veo que ya hay 2, pero considerando que son más de 250 personas, creo que podría haber más preguntas de lo que ya explicó Itzel o de lo que yo voy a hablar. Y también no olviden que el protocolo se puede consultar en el micrositio de la dirección. Entran y ahí aparece el protocolo para juzgar con perspectiva intercultural actualizado. O sea, se emitió inicialmente en 2013. Hace menos de 2 semanas se presentó el protocolo actualizado, así es que estamos hablando de una capacitación con base en un documento recién emitido y el cual ustedes pueden consultar. Todo lo que estamos viendo ahora, de todo lo que hemos hablado, lo pueden encontrar en el protocolo desarrollado a mayor profundidad. ¿Cuál es una ventaja de la capacitación? La explicación de los temas que se hace y además la oportunidad de poder realizar preguntas y respuestas. Por eso soy insistente en el sentido de no desaprovechar esta oportunidad y al final las contestaremos. Ahora vamos a empezar a hablar de la guía para juzgar con perspectiva intercultural. Como lo dijo Itzel hace unos momentos, la perspectiva intercultural no es cuestión de cumplir una obligación concreta, sino se manifiesta de muy distintas maneras. Pensemos que la igualdad y la no discriminación, el acceso a la justicia y la libre determinación transversalizan o impactan todo el proceso y el resultado de eso es la perspectiva intercultural. Pero para no dejarlo así de abierto, así de difuso, lo que hace el protocolo es identificar obligaciones más concretas y que son de estas de las que hoy vamos a hablar. Obligaciones que le hemos esquematizado en iniciales, es decir, aquellas que tienen relevancia desde el inicio de un proceso ante una autoridad jurisdiccional. Luego, transversales, eso implica, pues como su nombre le indica, que son aplicables durante todo el proceso. Y obligaciones al momento de resolver el fondo, lo cual implica aplicar el derecho a los hechos, o incluso lo cual supone también establecer cuáles son los hechos, cómo apreciar la prueba. Y esto, si se fijan, la división que hemos hecho de las obligaciones ya de por sí demuestra que el protocolo no es una compilación de estándares sobre ciertos derechos, sino que está orientado totalmente a su aplicación práctica y a que las personas juzgadoras, independientemente de la materia, del grado que les corresponda conocer asuntos,
pues van a poder echar mano de todo lo que se expone en la guía para juzgar, porque esto no está ni orientado ni dirigido a juzgadoras de amparo, ni necesariamente a juzgadoras de materia mercantil, oralidad mercantil, no, sino a la función judicial. Y pues la función judicial tiene pues cosas en común, por ejemplo, como son los presupuestos y de que hoy vamos a hablar, como competencia, como legitimación, y algunas otras cuestiones que tienen que ver específicamente con indígenas, como autoscripción, que es el primero de los temas. Así que esto es la perspectiva general bajo la cual habremos de ver la guía para juzgar con perspectiva intercultural. Vamos a ir dividiendo en obligaciones y ahora inicio con la primera de ellas. Adelante, Gaby. Autoascripción. Ahí tenemos una imagen de alguien que dice: soy mazateca y soy bisexual, vivo y siento igual que tú. Y esto, como ya lo hablaremos más adelante, va orientado hacia los estereotipos. No sé si aquí haya presente personas que piensen que las personas, pueblos y comunidades son de indígenas son de cierta manera, que visten de cierto modo, que necesariamente hablan una lengua indígena o que solo hablan una lengua indígena, que viven en una situación de atraso cultural. O sea, los estereotipos que hay en relación con las personas indígenas son muchos. Y me parece que esta imagen es clara para echarlos abajo y empezar a pensar en las personas indígenas en términos de igualdad, sin pretender que se ajusten a la idea que nosotras tenemos de quién es una persona indígena. Y algo indispensable para entrar con esa mentalidad al análisis jurídico es el concepto de autoascripción. ¿Y qué entender por la autoascripción? Adelante, Gaby. La autoascripción es la consideración que una persona tiene de sí misma. Y este término de autoascripción tiene relevancia no solo tratándose de derechos de personas, pueblos y comunidades indígenas, sino también, por ejemplo, tratándose de personas con discapacidad o la propia identificación que hace una persona respecto a su identidad de género. Es cómo te consideras tú. Dentro de esas categorías que existen en el mundo, para hacerlo menos complejo, eh, en cuáles yo me adscribo. ¿Soy indígena o no soy indígena? La respuesta es sí, o sea, o soy o no lo soy. Y eso corresponde seguirlo a la persona, a la persona, a cada persona en individual. De ahí que la primera de las obligaciones en el proceso es hacer efectiva la autoascripción. Y hacerla efectiva con miras a todo el procedimiento. Hay varios temas en particular que son relevantes a comentar sobre la autoascripción. Primero, ¿cuál es el criterio distintivo? O sea, ¿de qué depende la autoascripción? Segundo tema, reconocerla sin estereotipos, ya lo adelantaba. El tercero, ¿cuáles son los efectos dentro de un proceso judicial? O sea, alguien se autoescribe como indígena y luego, ¿qué? Sería la pregunta. ¿Y eso qué? ¿Qué genera? Aquí lo vamos a ver. Luego, manifestaciones de la autoascripción y casos de duda. Podrían haber situaciones en las que no es claro si en el procedimiento judicial está interviniendo una persona indígena. Un momentito, por favor. Un momento. Y relación entre la identidad individual y colectiva, como ya se vio en la parte de conceptos, la idea de lo comunitario y lo colectivo, tratándose de personas, pueblos y comunidades indígenas, es muy relevante y vamos a ver cuál es la relación o qué trascendencia tiene eso para la autoascripción. Y el momento en que se presenta la autoascripción dentro de un proceso, vamos a analizar si es un momento adecuado o si puede hacerse valer durante todo el proceso. Adelante, muchas gracias, Gaby. El criterio distintivo. El elemento fundamental para reconocer que una persona es indígena es la autoascripción. Y esto significa la consideración que tiene de sí misma la persona. Si alguien se considera indígena, es indígena en términos jurídicos. Y la autoascripción no
no tiene ni debe ser probada. O sea, no hay un documento idóneo para demostrar que una persona es indígena y no se le puede exigir. Cuando una persona se presenta ante la autoridad judicial y aduce ser indígena, se le tiene que reconocer sin que sea un hecho materia de prueba. Así como que la contraparte dice, es que yo no creo que esa persona sea indígena. Eso no está sometido a debate, sino una vez que se reconoce como tal, se le debe reconocer. Y esto parte de una idea muy sencilla, de que corresponde a las personas decidir quién es indígena, sino al Estado. El Estado no es un ente a través de sus personas juzgadoras que tenga la facultad para decir tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí eres indígena, tú también, tú pareces, porque eso estará cargado de estereotipos, sino corresponde a las propias personas. Incluso cualquier exigencia de que se pruebe la identidad es contraria al principio de igualdad y no discriminación. Constituye un trato discriminatorio. Este criterio sobre todo se ha forjado, ha derivado de asuntos que tienen que ver con la identidad de género, pero es igualmente aplicable tratándose de personas, pueblos y comunidades indígenas. Estos criterios jurídicos que acabo de mencionar, muy sencillos, que son en que corresponde a las personas decidir si son indígenas o no, en que no es un hecho sujeto a prueba, pueden encontrarse en los precedentes que ahí se señalan. Obviamente que todo esto está compilado, está explicado en el protocolo, pero si quieren tomar nota ahora, yo lo que haría es escribir esos precedentes en los cuales desde hace muchos años, si se fijan, hay algunos amparos directos en revisión del 2007, del 2008, o sea, estamos hablando de hace casi 15 años o 15 o 14 años, que se viene desarrollando una doctrina en relación con la autoscripción de personas indígenas. Y eso tiene que ver también con el hecho que en ese tiempo empezaba la Suprema Corte de Justicia a conocer de asuntos que ponían en disputa si la persona era o no indígena. O sea, estos pronunciamientos no surgieron de forma fortuita. Y desde ese entonces el criterio que se empezó a forjar fue el de autoscripción y que es el que he estado explicando. Adelante, Gaby. Vamos a ver un ejemplo de cómo se ha aplicado este criterio de autoscripción y es el amparo en revisión 631-2012. Este asunto derivó de un amparo promovido por varias personas contra la construcción de un acueducto en diversos municipios del estado de Sonora. Y el juez de distrito, muy bien hecho, palomita para el juez de distrito, determinó que bastaba que la persona se autoescribiera como indígena para atribuirles ese carácter. Sin embargo, las autoridades responsables no se quedaron conformes e impugnaron la sentencia de amparo y decían que el juez debió llegarse de elementos probatorios para comprobar si las quejosas en realidad eran indígenas, así como si estaban mintiendo o no sobre su identidad como indígenas. Esto llevó al conocimiento de la Suprema Corte y determinó que el criterio determinante para advertir quiénes son las personas, pueblos y comunidades indígenas es la conciencia de su identidad, el saberse o sentirse o considerarse parte de una comunidad indígena o simplemente considerarse una persona indígena con independencia de si se pertenece a cierta comunidad. Por ende, dijo, no es necesario que el juez de distrito hubiera recabado más pruebas, porque eso no es un hecho que esté sujeto a prueba, puesto que se actualizó el elemento central para reconocerles como indígenas. Es decir, el propio reconocimiento que hacen las personas como integrantes de una comunidad. Entonces, lo que se hizo fue confirmar la sentencia de amparo y proceder a estudiar el fondo del asunto. Adelante, Gaby. Allá vimos entonces cuál es el criterio fundamental para reconocer la autoascripción y es que las personas se identifiquen de esa manera. La segunda obligación es reconocer la autoascripción sin estereotipos. Como lo vieron ya ayer, las personas indígenas son usualmente victimizadas o les son atribuidos estereotipos étnicos y raciales. Muchos de ellos tienen que ver con el color de piel, con la apariencia física, la situación socioeconómica en la que podrían vivir, la alfabetización o el nivel de educación y el lugar de residencia o origen. Así que esto, dicho de otra forma, quiere decir que muchas veces las personas que desempeñan funciones judiciales tienen una idea acerca de
cómo lucen las personas indígenas, cómo son, cómo se comportan. Y cuando una persona que no coincide con esas características dice ser indígena, no se le reconoce como tal. Eso implica vulnerar las protecciones jurídicas en términos del artículo 1 y 2 constitucional, porque el 1 contiene la prohibición de discriminación y el 2 es propiamente el artículo que contiene todos los derechos en favor de las poblaciones indígenas. Hay que tomar en cuenta que el hecho de que una persona indígena no viva en una comunidad indígena no anula su identidad y derecho a la autodescripción. O sea, ¿esto qué implica? Que las personas pueden haberse integrado a la sociedad no indígena, vivir en una ciudad donde no hay una comunidad, y eso no les hace perder su característica como personas indígenas. No tiene que decir que diario tienen que estar al interior de la comunidad, formar parte de un órgano representativo, regirse necesariamente por el sistema normativo indígena para serlo. Si no, basta la conciencia de la propia identidad y no importa que hayan dejado su comunidad de origen y vivan en otro lugar. Adelante. La presencia de estereotipos tiene consecuencias negativas a lo largo de todo el proceso. Desde que alguien se presenta ante una autoridad judicial, pensemos en los sistemas orales, en donde se tiene a la vista a las partes. Es especialmente riesgoso las preconcepciones o los estereotipos que se tengan acerca de quién es una persona indígena, puesto que si, por ejemplo, una persona viste ropa occidentalizada, se expresa con propiedad, tal vez los jueces y jueces que están aquí no, pero una autoridad judicial podría caer en el error de pensar que no es indígena porque no coincide con su imagen de vestir de cierta manera, de hablar de cierto modo, de tener un atraso educativo. ¿Y cuáles son los mandatos jurídicos que respaldan esta obligación de desechar los estereotipos? Primero, el mandato de imparcialidad judicial, porque la imparcialidad judicial presupone eliminar cualquier consideración subjetiva distinta al derecho, cualquier consideración que haga decidir por razones distintas a las jurídicas o cualquier motivo que lleve a favorecer alguna de las partes. Así que ese deber de imparcialidad implica analizar la presencia de estereotipos sobre la forma de identificar a las personas y comunidades indígenas, sus roles sociales y las ideas preconcebidas sobre sus formas de vida y removerlo del análisis judicial en todos los aspectos procesales y sustantivos del procedimiento. Es una obligación que todas las personas deben de cumplir, remover cualquier idea preconcebida que tengan acerca de las personas indígenas. Incluso hay que tomar en cuenta los principios de Bangalore sobre la conducta judicial. Estos recomiendan que las personas juzgadoras sean conscientes de la diversidad social y de las diferencias asociadas a los orígenes, sobre todo raciales, y que se abstengan de toda parcialidad basada en el origen racial o de otra índole de las personas o grupos. Una forma, lo que está diciendo este principio, de evitar la estereotipación es pues, ser conscientes de la diversidad y que las personas indígenas no son un grupo homogéneo que tiene ciertas características, sino que son, son personas, pueblos, comunidades que comparten la conciencia de su propia identidad, pero que pueden y tienen distintas formas de vida, pueden o no identificarse por una lengua, pueden o no vivir en ciertas regiones, pero nada de eso las caracteriza como indígenas, sino la conciencia de la propia identidad. Cualquier decisión en contra, es decir, cualquier decisión que se base en la idea de lo que debería ser un indígena es contra el principio de imparcialidad y al mandato de igualdad y no discriminación previsto en el artículo 1 constitucional. Adelante, por favor. Vamos a ver este caso para ejemplificar cómo pueden ser los estereotipos acerca de la autoascripción. Es el amparo directo en revisión 1624 del 2008, o sea, ya tiene 14 años. Y eso es importante resaltarlo porque da una muy buena idea de que desde hace mucho tiempo se vienen
actualizando estereotipos en relación con la raza y la etnicidad, y por otro lado, que también desde hace mucho tiempo un momentito, por favor. Desde hace mucho tiempo también la doctrina de la Corte es consistente en el sentido de que lo que vale es la autoascripción. En este amparo directo en revisión deriva de una causa penal seguida contra una persona por un delito contra el medio ambiente. Concretamente, esa persona tenía en su posesión huevos de tortuga marina. Y al resolver el juicio de amparo, el tribunal colegiado consideró, ojo aquí, tribunal colegiado, eso significa 3 personas consideraron que en el caso no se cumplieron los requisitos para ser considerada una persona indígena. ¿Y cuáles son estos requisitos que consideró el tribunal colegiado? El primero, que una persona se autoescriba como indígena ante el Ministerio Público o al pronunciar su declaración preparatoria. Ahí, digamos, no estaba mal, hablaba de autoescripción, pero vamos a ver los otros 2 requisitos. Que hable algún dialecto, y dialecto decía la sentencia, dialecto no es en sí mismo un término peyorativo, pero se utiliza de esa manera. El dialecto quiere decir la variante de una lengua, pues usualmente a la palabra dialecto se le atribuye como un sentido, una posición inferior a una lengua, pero ya así lo dijo el colegiado. Tiene que hablar un dialecto. Y tercero, que no entienda ni hable el castellano. O sea, solo, ¿eso qué quiere decir? Solo una persona que se autoescriba como indígena y que únicamente hable su lengua y que no hable el español, solo así eres indígena. Es decir, si no te manifestaste que eres indígena, entonces no lo eres. O si no, si lo dijiste pero hablas español, pues tampoco lo eres. O sea, ese es el concepto tan estrecho, tan reducido que consideró el tribunal colegiado como el que debía prevalecer para las personas, pueblos y comunidades indígenas. ¿Qué resolvió la Corte? Conoció el asunto y sostuvo que era incorrecto lo decidido por el tribunal colegiado, pues considerar que solo las personas monolingües en lengua indígena son merecedoras de las protecciones del artículo 2 constitucional es condenar al fracaso la serie de protecciones que ese mismo artículo dispone, porque actualmente es muy reducido el porcentaje de personas indígenas que son monolingües en lengua indígena. Usualmente, o las estadísticas indican que aparte de hablar una lengua indígena, hablan el español o pueden incluso no hablar una lengua indígena y tener conciencia de la propia identidad. Así que reducir de esa manera quién es una persona indígena, pues llevaba al fracaso el objetivo del artículo 2 constitucional, que consistía en abrazar, en incluir a cualquier persona que tuviera la conciencia de la propia identidad. Adelante. Vamos a ver el tercero de los subtemas. ¿Cuáles son los efectos de la autoascripción dentro del proceso? O sea, ya dijimos que es bien relevante considerar indígena a la persona que así se estime y qué consecuencias tiene eso dentro de un proceso judicial. Pido, por favor, estoy ahí, estándolo aquí. Gracias. Una vez que una persona se identifica como indígena en el proceso, se goza por ese carácter de los derechos específicos reconocidos a nivel constitucional e internacional. Como ya lo vieron desde ayer, los derechos de las personas, pueblos y comunidades indígenas están reconocidos en el artículo 2 constitucional y en el convenio 169 relativo a personas, pueblos y comunidades indígenas. No solo en estos ordenamientos, también hay leyes que a nivel interno reconocen derechos, como la Ley General de Derechos Lingüísticos de las personas, pueblos y comunidades indígenas. O sea, son muchas los ordenamientos normativos que reconocen derechos, y de todos ellos son titulares las personas que se consideren indígenas. ¿Esto qué significa? Que la autoascripción, esa conciencia que tenga una persona de sí misma, es el elemento que activa el deber de juzgar con perspectiva intercultural. Una vez que alguien se autoescribe como persona indígena, se activan todas las protecciones jurídicas en su favor, toda esa serie de derechos que se le reconocen. Y
los derechos que corresponden a las personas indígenas o las consecuencias de la autoascripción se pueden exigir en cualquier tipo de procedimiento o juicio y en cualquier instancia, ya lo decíamos. Puede ser un proceso penal seguido por el delito de robo, un juicio de arrendamiento inmobiliario, eminentemente tipo civil, un juicio ante el contencioso administrativo, un juicio de amparo. Piensen en el proceso judicial que sea, las consecuencias de la autoascripción tienen validez en todos esos escenarios. Y este estándar normativo no distingue materia, ya lo decíamos, civil, mercantil, laboral, penal o agraria, ni momento procesal. Puede ser en primera, segunda instancia, en juicio de amparo. Así que no es una limitante el hecho de que las personas se autoascriban en cierto tipo de procedimiento o en cierto momento procesal, sino siempre debe reconocerse o de hacerse efectiva esa autoascripción. Allá abajo a la derecha tienen los precedentes en los que esto se ha sostenido. Adelante. Las manifestaciones de la autoascripción. La pregunta aquí sería, ¿existe una forma adecuada de hacer válida la autoascripción, una forma sacramental de manifestar que una persona es indígena? Y la respuesta es no existe esa fórmula. La autoascripción puede ser manifestada diciendo tal cual, yo soy una persona indígena o yo pertenezco al pueblo mixteco, al pueblo tarasco, a tal comunidad indígena, o incluso algunas otras formas, por ejemplo, cuando se manifiesta que se habla una lengua. Aun cuando no existe una forma específica para manifestar la autoascripción, puede haber casos de duda. Y precisamente, o más bien, no es tanto que aun cuando no existe esta forma específica, sino puede ser que precisamente porque no existe una forma específica de manifestar la autoascripción, hay veces en que no queda claro, como en qué supuestos. Cuando una persona dice hablar una lengua, pero no se reconoce expresamente como indígena. O cuando dice ser originaria de una localidad donde reside mayoritariamente personas indígenas. O, por ejemplo, cuando hay una evidente incomprensión de las indicaciones que se dan en español a la persona. Por parte de la autoridad se le dirige la palabra, se dan indicaciones, se hacen preguntas y no hay respuesta o parece no entenderse. Uno de los motivos podría ser porque tiene una, o sea, la persona es hablante de una lengua indígena y no entiende el idioma español. Digo que es uno de los motivos, puesto que pueden ser diversos. O sea, puede ser más bien que la persona tenga una discapacidad auditiva o que es una persona extranjera y que por eso no habla español. Pero el deber de juzgar con perspectiva intercultural hace necesario que las personas juzgadoras tengan en cuenta que si esta situación se presenta, puede ser probablemente porque la persona no habla español, sino una lengua indígena y se trata de una persona. En esos casos, ¿qué es lo que las personas juzgadoras deben hacer? Ante las situaciones de duda, lo correcto no es la pasividad o el no hacer nada, sino lo que se debe hacer es nombrar de inmediato una persona intérprete que conozca la lengua y la cultura de la persona indígena. Como lo veremos más adelante en la asistencia por personas intérpretes y defensoras, lo que caracteriza a una persona intérprete no es solo conocer la lengua, sino también la cultura para poder contextualizar todo lo que ocurra. Así que de esto podemos extraer criterios muy claros. Primero, que no hay una fórmula determinada para manifestar la autoascripción. Segunda, que puede haber casos de duda, pero ante la duda lo que se debe hacer es garantizar el derecho a la interpretación. Adelante, por favor. Vamos a ver este ejemplo. Es el amparo directo 19-2012 y repito, hace 10 años que se vio este caso y desde el tiempo desde el cual se empezó a desarrollar toda esta doctrina. Era un hombre a quien se le imputó el delito de homicidio. Y esto, si se fijan, ya tiene las reglas del sistema acusatorio penal. Estamos hablando de la audiencia inicial. Y en la audiencia inicial, el juez omitió preguntarle si pertenecía a un grupo étnico indígena. Luego le hizo saber sus derechos, como es un deber de las personas juzgadas en materia penal, y al preguntarle si le habían quedado claro,
dijo que no, por lo que la persona juzgadora se los explicó nuevamente. Luego, la persona juzgadora preguntó a la persona si veo que hay manos levantadas, pueden dirigir sus preguntas ahí a la sección de preguntas y respuestas y nosotros les vamos a ir compilando para al final responderlas. No es necesario que por ahora levanten la mano, vamos a continuar con la exposición. Me da mucho gusto que hasta el momento estén teniendo preguntas. Gracias, así es que sean bienvenidas todas las personas de mandarlas. Entonces, estamos en la audiencia inicial. La persona dice que no entiende a sus derechos y se lo explica nuevamente. Luego, el juez preguntó al procesado si contaba con defensor y dijo nuevamente que no entendía. Así pasa la audiencia inicial, se le vincula a proceso y luego se llega a la audiencia intermedia. La defensa solicitó señaló que el imputado pertenecía a un grupo indígena y solicitó que se le nombrara un intérprete mazateco. Y así llegamos hasta el juicio oral, donde se le cuestionó sobre su pertenencia al grupo étnico, como poniendo en duda lo que había informado la defensa, y el acusado solo movió la cabeza sin que se haya podido corroborar que afirmó, negó o entendió lo que se le preguntaba, toda vez que no había intérprete que lo asistiera. O sea, desde el inicio, la persona evidentemente que no entendía lo que estaba pasando, así lo dijo no entender, movía la cabeza, señalando que no recibía los mensajes que les eran dado. La persona defensora manifestó que era una persona indígena. O sea, veamos la serie de irregularidades que cometieron las autoridades. Luego en juicio oral no hubo una persona intérprete y nuevamente expresó no entender lo que estaba ocurriendo. Adelante. ¿Qué se resolvió en este caso? Se resolvió, obviamente, que la persona debió ser auxiliada, debió ser asistida por una persona intérprete que conociera su lengua y cultura. La persona imputada era persona indígena y además dijo la corte era evidente que no entendía el significado de los actos ocurridos desde que quedó sujeto a control jurisdiccional. ¿Y cuáles actos? Como la designación de la defensa, la emisión de su declaración, el desistimiento de pruebas por parte de su defensa, lo cual tiene una gran trascendencia para decidir sobre su responsabilidad penal, y hasta que se siguió la conclusión del juicio en la cual se le encontró penalmente responsable. Este es uno de los casos en que se pueden ver muy claramente las consecuencias negativas de no respetar la autoascripción, de tener estereotipos acerca de quién es una persona indígena y que todo esto impacta a lo largo del proceso judicial. Adelante. Vamos ahora a ver cuál es la autoascripción, cuál es la relación entre la identidad individual y la colectiva. Puede ser que ante ustedes, personas juzgadoras, una persona se asuma como indígena, pero que la comunidad no le reconozca como su integrante. Perdón. En ese tipo de casos, el hecho de que una persona no sea reconocida por su comunidad como indígena no significa que la persona deja de ser indígena. O sea, esto no es una cuestión como de membresía. Me he reconocido el carácter de indígena en tanto una comunidad, un grupo, como que dicen, sí, es parte de nosotros. No, puedo yo decir, yo soy parte de tal comunidad indígena sentada en tal lugar y esa comunidad no reconocerme por determinados motivos que para el momento no son relevantes. Lo importante es que aun cuando una persona no sea reconocida como indígena por su comunidad, debe de reconocérsele en lo individual como persona indígena. Y esto es trascendente para reconocerle los derechos que tiene al interior del proceso, como el derecho de interpretación o desde la legitimación, por ejemplo, para promover un juicio. Porque muchas veces de qué depende la legitimación, si tienes un derecho subjetivo que pueda ser protegido. ¿Y de qué depende si tienes un derecho o no? Si te corresponden los derechos para personas, pueblos y comunidades indígenas. Así es que aun cuando no existe este reconocimiento por parte de la comunidad, las personas juzgadoras deben de reconocer en lo individual que la persona es indígena. ¿Cuál es la otra cara de la moneda en relación con esto? Que sí, debe reconocerse a la persona individual como indígena, pero el hecho de que se reconozcan
los derechos a la persona individual no equivale a una declaración judicial en el sentido de que esa persona realmente pertenece a la comunidad. ¿Qué se quiere decir con esto? Que las personas juzgadoras no son quien para decidir quién forma parte de una comunidad, de un grupo, sino lo único que debe hacer una autoridad judicial es decir, tú en lo individual, te reconozco tu carácter como indígena, reconozco tu transcripción, pero esa declaración no implica que yo estoy diciendo que sí, que tú perteneces a aquella comunidad, porque a quien corresponde decidir quién es parte de las comunidades es a las propias comunidades. Así es que este reconocimiento jurídico tiene efectos para la esfera jurídica individual de la persona, pero no implica que sean las personas usadoras quienes puedan estar decidiendo quién forma parte de una comunidad o no. Estos criterios que acabo de decir surgen del amparo en revisión 1041 o 1041-2019. Es una resolución larga, pero que desarrolla muchos temas de los que ya se han hablado y vamos a seguir conversando. Le recomiendo ampliamente su lectura. Adelante. Aquí están. Vamos a hablar un poco más sobre los hechos del amparo en revisión 1041-2019. Este amparo se promovió por personas indígenas wixárikas en contra de diversos actos. Uno de esos actos era la expulsión que se hizo de varias personas porque habían cambiado de religión. En lugar de llevar a cabo los ritos o ceremonias religiosas tradicionales de la comunidad, se convirtieron a la religión de los testigos de Jehová y por lo tanto se rehusaban a formar parte de los rituales comunitarios. Entonces se les expulsó de la comunidad. El juez de distrito que conocía el asunto negó el amparo porque dijo que no bastaba que los quejosos afirmaran ser parte de esa comunidad wixárika, sino que la autoascripción implica asumir como propios los rasgos propios sociales y culturales que caracterizan a los miembros de una comunidad. Entonces el juez de distrito dijo, como no practican la religión, pues eso quiere decir, es un signo inequívoco de que no son personas indígenas, no tienen relación, no tienen identidad con el grupo. Y por lo tanto no le reconoció legitimación. ¿Qué dijo la Suprema Corte? Este asunto se impugnó mediante la revisión, llegó al conocimiento de la Suprema Corte y ¿qué fue lo que expuso? Dijo, la propia comunidad es quien puede determinar cuáles son los rasgos sociales y las pautas culturales que caracterizan a las personas, a los integrantes, y no es la persona juzgadora quien corresponde calificar eso. Además, los derechos reconocidos en el artículo 2 constitucional se deben de hacer válidos con la mera conciencia de la propia identidad, con la autoascripción. No importa que la comunidad no reconozca a alguien como su integrante. Entonces, ese marco jurídico es aplicable aun cuando la cierta comunidad no reconozca a alguien en específico como su miembro o su integrante. Pues tales derechos en su perspectiva individual no dependen de la pertenencia a una comunidad. Esto, sentencia, lo que hace es reproducir el criterio del que venimos hablando. El reconocimiento por una comunidad no incide en la titularidad de derechos a nivel individual, pero por otro lado, pues esto no quiere decir que desde un juzgado, desde un tribunal, se puede decidir quién sí es parte de la comunidad, porque esa cuestión de hecho, que no es tanto jurídica, sino de hecho, le corresponde definirla a las propias comunidades. Adelante. Vamos ahora a hablar del momento el momento procesal para reconocer la autoascripción. La autoascripción puede presentarse en cualquier momento del proceso. Así de fácil. No tiene que ser ni al inicio del proceso, ni antes de cierta etapa procesal. Puede presentarse en cualquier momento y debe hacerse efectiva. Esto significa que no debe existir una restricción temporal al derecho de autoascripción. Y eso es relevante porque hay casos en que la autoascripción no necesariamente se presenta, por ejemplo, con la presentación de la demanda o durante la audiencia inicial si es materia penal o con la demanda de amparo, sino puede manifestarse hasta de manera posterior o los indicios que indican que la persona puede ser indígena se presentan también de manera posterior.
Ahora, la posibilidad de que la autoascripción se manifieste no justifica que no sea reconocida, que se manifieste posteriormente, no significa que no sea reconocida. Así es que cualquier razonamiento que parta de que la autoascripción no se hizo valer en cierto momento procesal es incorrecto jurídicamente y es violatorio del derecho a la autoascripción. Adelante. Vamos a ver este ejemplo del amparo directo en revisión 5465-2014. Deriva un proceso penal en el que se le impuso a una persona una condena de 12 años por el delito de violación. No, perdón, una sentencia de 5 años de prisión por el delito de violación. Y en contra de la sentencia condenatoria se promovió juicio de amparo. Al momento de promover juicio de amparo, la persona dijo ser descendiente de personas indígenas y a identificarse con costumbres propias de la comunidad. Dicho de otra manera, se autoascribió como persona indígena. ¿Cómo lo abordó el tribunal colegiado? Dijo, hay que evitar excesos, fraudes a la ley e inseguridad jurídica. Eso parece una resolución muy juridicosa, así, o sea, como protegiendo el derecho por encima de proteger a las personas. Y hay que proteger de todo eso a la víctima o ofendido, como diciendo, hay otra parte involucrada y no se puede jugar con trampa. La autoascripción de un sujeto a una comunidad indígena, dijo el tribunal colegiado, debe realizarse en las primeras etapas del proceso penal. De lo contrario, no es válida. Por ende, como esto se manifestó hasta el juicio de amparo, dijo el tribunal colegiado, no se podían tomar en cuenta las costumbres y las especificidades propias de la persona en relación con la comisión del delito. Como que le dijeron, llegaste tarde a la fiesta, esto debió manifestarse antes, y como tú lo manifiestas al juicio de amparo, yo no puedo tomar en cuenta si tus costumbres, si las particularidades culturales de tu comunidad son relevantes o no para analizar la comisión del delito. Este asunto llegó en revisión a la Suprema Corte y la Suprema Corte resolvió que es errónea la afirmación relativa a que el momento procesal de la autoascripción impedía analizar el impacto de la pertenencia étnica del inculpado en la litis constitucional y considerar sus especificidades y costumbres. Dicho de otra manera, dijo, es incorrecto. Aun cuando esto se presente hasta el juicio de amparo, debe hacerse efectiva la autoascripción y ver si en este caso particular las cuestiones que se alegaron sobre las costumbres que podrían justificar la conducta constitutiva de delito, en realidad tenían un impacto en la responsabilidad penal o no. Aun cuando ya estamos en sede de juicio de amparo, en ese momento debe ver cuál es la materia de análisis de frente al juicio de amparo y cómo puede impactar en la resolución de la controversia. Por ende, no es válido que se diga que porque no se manifestó al inicio del procedimiento, no debe reconocerse. Adelante, por favor. Vamos a ver a continuación el tema de competencia, pero antes de seguir, voy a hacer una breve pausa de 2 minutos para ir por un vaso de agua. Les invito también a, si quieren hacer una pausa de solo 2 minutos, lo hagan ahora. En un momento regresamos. Continuar, si pueden. Estamos grabando porque recuerden que estas capacitaciones se quedan grabadas para que se puedan consultar posteriormente. Lo ideal es que se tome así como ustedes lo están haciendo ahora, de viva voz. Vamos a hablar de la competencia. Adelante. La competencia, como ustedes saben, es un presupuesto procesal y estoy seguro que independientemente de la materia de la cual conozcan, lo primero, iba a decir una de las primeras cosas, pero tal vez sea la primera que hacen es ver si tienen ustedes jurisdicción sobre el asunto. Más bien, si pueden ejercer válidamente su jurisdicción sobre los hechos de los que les son puestos en conocimiento. Y en caso de que sí la pueden ejercer válidamente, eso quiere decir que son competentes. Cuando no se puede ejercer válidamente, son incompetentes y se declina la competencia, ¿no? Y la competencia vista en términos más allá de lo estrictamente procesal, sino en términos de derechos humanos, es una consecuencia del derecho a un debido proceso ante un juez natural. El juez natural entendido como esta garantía que designa a la persona juzgadora que está, o sea, que hace sus funciones en cumplimiento de la ley
que está prevista de manera anterior a los hechos, o sea, en oposición a los tribunales especiales, que aplica un marco jurídico también previo, o vigente al momento de la comisión de los hechos, que tiene garantías de imparcialidad e independencia. El concepto de juez natural engloba muchas de estas garantías y la competencia es una consecuencia de este derecho. Ahora, ¿por qué es relevante hablar de competencia tratándose de personas, pueblos y comunidades indígenas? Porque como ya lo adelantó Itzel, en el Estado mexicano coexiste la jurisdicción especial con la jurisdicción ordinaria. Jurisdicción ordinaria entendida como el acceso a la justicia a través de los órganos del Estado, a través de los juzgados y tribunales que tiene el Estado mexicano, y que la jurisdicción especial indígena, la resolución de controversias por medio de las autoridades de un pueblo o comunidad indígena. Y la Constitución, su artículo 2 y el convenio 169 de la OIT reconocen que tratándose de personas indígenas tienen la misma validez. Esto, ojo, aquí no pasa con algún otro grupo, salvo con las personas afrodescendientes, que gozan de los mismos derechos de las personas indígenas, pero usualmente las personas, digamos así, las personas no indígenas, su derecho al acceso a la justicia se satisface a través de los órganos del Estado. Y si tienes alguna demanda que plantear, pues vas ante el Estado. Acá, la Constitución prevé que tanto es válida la jurisdicción estatal como la resolución de conflictos a través de los pueblos y comunidades. Así que, si ambas jurisdicciones son válidas, si ambas coexisten dentro del mismo territorio, podría ser que hechos que son puestos a conocimiento ante la jurisdicción del Estado, en realidad deban ser conocidos por un pueblo o comunidad indígena, o viceversa. Cuestiones que se pretenden resolver ante una comunidad indígena deben ser resueltas ante una autoridad del Estado. Pero aquí lo vamos a ver desde el punto de vista del análisis que debe hacer la persona juzgadora del Estado, porque esta capacitación pues va dirigida a quienes integran la jurisdicción ordinaria. Aquí no, en esta capacitación no tenemos a personas de jurisdicción especial, no tenemos autoridades tradicionales, sino solo tenemos autoridades del Estado, autoridades jurisdiccionales del Estado mexicano. Adelante. Y para definir si un asunto corresponde a la jurisdicción ordinaria o a la indígena, hay que considerar los siguientes elementos. Y les recomiendo esquematizarlos de esta manera, porque si uno va a la sentencia de la Suprema Corte que se ha desarrollado todo esto, puede ser un poco confuso meterte de lleno o así en principio a los factores personal, territorial, sino yo les sugiero seguir este esquema de pensamiento en el que hay un marco general de interpretación, hay como premisas generales que rigen a la jurisdicción especial indígena que aplican a cualquier caso. Luego, los factores personal, territorial, objetivo e institucional, que son las características del caso concreto. Entonces ya tenemos un marco general de interpretación, luego las características del caso concreto, que se dividen en estos factores, personal, territorial, objetivo, institucional. Luego, una posible tensión entre derechos humanos. Vamos a ver cuándo existen estos casos de tensión y cómo se resuelven. Y los efectos, porque si se va a decidir sobre la competencia, pues hay que ver cuáles son los efectos de que se decida si una persona del Estado es competente o no para conocer de un asunto. Vamos a ver primero el marco general de interpretación. Adelante. Hay que pensar primeramente que la jurisdicción especial indígena constituye tanto un derecho individual como uno colectivo. Desde el punto de vista individual, la jurisdicción indígena significa el derecho de la persona a ser juzgada por su comunidad de acuerdo con sus sistemas normativos. Yo como persona indígena tengo derecho a que se me juzgue por mis propias autoridades. Y como derecho colectivo es el derecho de la comunidad en su conjunto a conocer de ciertos hechos y a resolverlo al interior de su comunidad de acuerdo al entendimiento propio que tengan de los derechos. Así es que no hay que verlo
estrictamente como un derecho individual del cual se puede disponer, pues hay que tener en cuenta que la comunidad puede estar interesada en resolver una controversia y esa es la perspectiva colectiva de la jurisdicción indígena. Y ambas facetas son relevantes para intentar interpretar las disposiciones relacionadas con la jurisdicción indígena. Como ejemplo, quiero tomar el artículo 420 del Código Nacional de Procedimientos Penales. A las personas que se dedican a la materia penal, tendrán muy claro que ese artículo lo que dispone es que si las partes están de acuerdo, si intervienen en un asunto personas indígenas, y si esas partes están de acuerdo en someter la resolución de la controversia ante las autoridades propias de la comunidad, así podrá hacerse si no se trata de ciertos delitos y se decretará el sobreseimiento de la causa, se extinguirá la acción penal. Pero ojo aquí, si se fijan, ese artículo solo toma en cuenta la perspectiva individual de la jurisdicción indígena, como ese derecho que tienen las partes a ser juzgadas por su comunidad, pero desplaza completamente el entendimiento de este derecho desde su punto de vista colectivo, como la potestad de las autoridades a decidir si quieren ejercer jurisdicción o si les interesa, si tienen algún bien que proteger a través de la resolución de un conflicto. Y otra cuestión que caracteriza a este marco general de interpretación es que la jurisdicción indígena rompe con el monopolio estatal de la administración de justicia. Ya lo adelantaba, usualmente cuando pensamos en el acceso a la justicia es pensar en los juzgados y tribunales locales, federales, que hay para conocer de todo tipo de asuntos, y la jurisdicción indígena viene y rompe con ese monopolio estatal porque reconoce el poder de las propias autoridades de resolver sus propios conflictos. Adelante, por favor. ¿Cuáles son los tres principios que rigen la jurisdicción indígena? Uno, principio de mayor autonomía de los usos y costumbres de las comunidades indígenas. Aquí en muchas de las sentencias que ha emitido la Corte tiende a haber una equiparación entre sistemas normativos indígenas y usos y costumbres. No son conceptos totalmente equiparables, pero vamos a pensar, o la interpretación más bien, creo yo, que se debe dar cuando se habla de usos y costumbres que se refieren a los sistemas normativos en su conjunto. Y lo que se dice aquí es que cuando se conservan, esos sistemas normativos deben ser respetados, porque puede ser que una comunidad indígena no conserve sistemas normativos al grado de resolver conflictos en su interior, y pues en esos casos los conflictos que sucedan, pues deberán ser resueltos ante la jurisdicción del Estado, pero en principio, cuando sí se conservan los sistemas normativos, deben ser respetados. El segundo principio. Los derechos humanos constituyen el mínimo obligatorio para resolver cada caso concreto. Sin embargo, les sugiero o les pido ser como muy cuidadosos y cuidadosas en la forma como se entienden los derechos humanos, porque la vivencia de los derechos humanos no es homogénea ni uniforme en las distintas sociedades, grupos o naciones. El concepto que se tenga, por ejemplo, de la dignidad, de la libertad, de la vida, de la privacidad, de la familia, en una comunidad indígena no necesariamente es el mismo que tenemos conforme a la doctrina de derechos humanos a nivel nacional e internacional. Así es que esto de que los derechos humanos son el mínimo obligatorio es una verdad muy cierta, pero eso debe ser interpretado con una perspectiva intercultural, es decir, prestando atención a cómo los pueblos y comunidades entienden sus propios derechos. Hay que atender, esto significa que hay que atender a los valores que salvaguardan las normas. Los pueblos y comunidades pueden tener un entendimiento particular de sus sistemas normativos y que protejan ciertos derechos. Esto quiere decir que la idea de difundir que los sistemas normativos indígenas son a priori violatorios de los derechos humanos suele ser un prejuicio discriminatorio. Y desde aquí la invitación a quitar esa idea de la cabeza. No se debe partir de considerar que los sistemas normativos indígenas son violatorios de los derechos de las mujeres, de los derechos de los niños. Es un prejuicio que impedirá analizar la jurisdicción indígena de manera objetiva, puesto que será con el sesgo de que hay que proteger a las personas indígenas de sus propias comunidades, porque esas comunidades les violan los derechos. Ese es un prejuicio discriminatorio y más bien lo que cambia al interior de las comunidades es el entendimiento que se tiene de los derechos humanos. Lo que hay que lograr cuando se trata del entendimiento de los derechos humanos es un consenso mínimo
para la convivencia entre las distintas culturas. Esto significa que no se pueden imponer de manera crítica sistemas de valores. Es decir, no puedo yo llegar con mi doctrina del sistema interamericano de derechos humanos y suponer que eso es lo que debe aplicar para ver si un juicio, un acto desarrollado por las comunidades indígenas es violatorio de derechos o no, sino debe atenderse a ver cuál es el entendimiento que son las propias que tienen las propias comunidades y a partir de eso decidir con una perspectiva amplia, abierta. Esto, tarea, se desarrolla casuísticamente. O sea, no hay respuestas ya definidas, respuestas acabadas acerca de cuál es la visión la visión última que debe entenderse o la visión intercultural de ciertos derechos, sino es una ponderación que se debe realizar caso por caso, porque además, como ya lo he explicado mis compañeras, las cosmovisiones al interior de los pueblos y comunidades indígenas cambian. Y no podría hablarse como de la cosmovisión indígena o del concepto de justicia de las personas indígenas, porque esto puede variar de comunidad a comunidad y por eso cambia, por eso debe analizarse de manera casuística. Y tercer principio, el de maximización o de mínimas restricciones de la autonomía indígena. Es relevante cuando se presenten colisiones de derechos o intereses y se traduce en que los usos y costumbres, así como los sistemas normativos indígenas, prevalecen sobre las normas legales. Y esto es una manifestación de la autonomía. O sea, si nos tomamos en serio la autonomía y la libre determinación, significa considerar de verdad dar efectividad a los sistemas normativos y a las propias formas de convivencia y de organización social de los pueblos y comunidades indígenas. Así que cuando se presenten estas colisiones de derechos e intereses, el principio de maximización de la autonomía o de mínimas restricciones significa respetar ese ámbito de autonomía de los pueblos y comunidades con el fin de que resuelvan sus propios conflictos. Esto también depende de una serie de factores que van al caso concreto y son los que a continuación estudiaremos. Sin embargo, estamos hablando aquí del marco general de interpretación, de esas premisas que deben entender las personas juzgadoras para saber cómo afrontar los casos de competencia. Y por eso me parece muy importante insistir en que cuando hay estos conflictos debe privilegiarse el conocimiento a través de las propias autoridades tradicionales. Adelante. Vamos a ver cuáles son los factores personal, territorial, objetivo institucional y cómo pueden trascender para un caso concreto. Adelante. El factor personal es muy sencillo. Consiste en estudiar si los hechos involucran solo a personas indígenas o bien si la controversia involucra tanto a personas de comunidades indígenas como a personas no indígenas. Y de aquí las respuestas, o sea, los supuestos que se pueden dar son variados. Adelante. No se ve con claridad, pero lo voy a explicar. Perfecto, muchas gracias. El supuesto 1 significa que que la controversia únicamente involucra a personas o comunidades indígenas. ¿Sí? Solo intervienen en el conflicto personas indígenas. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Lo que hay que ver es si la situación de hecho solo está prevista por las leyes del Estado o también está prevista por los sistemas normativos indígenas. Si la situación de hecho solo está prevista por las leyes del Estado, el conflicto, parece obvio, deberá ser conocido por la jurisdicción ordinaria, porque es una situación únicamente regulada por las autoridades del Estado, entonces debe ser resuelta por la jurisdicción ordinaria. Ahora, ¿qué pasa cuando una conducta tanto está prevista por el sistema normativo indígena como por el sistema normativo estatal? Deben de apreciarse una serie de factores, como cuál, como la conciencia étnica de la persona, de todas las personas involucradas, es decir, el grado de asimilación que puedan tener o no con la cultura no indígena. En segundo lugar, los usos y costumbres de las culturas involucradas, o sea, los sistemas normativos para ver si podría darse una tensión entre derechos humanos y una tensión entre derechos humanos vista desde el punto de vista intercultural. Tercero, si se trata de comunidades que están aisladas
el grado de aislamiento de la persona o de la cultura a la que pertenece, en la mayor medida que estén aisladas, pues corresponderá también respetar más la autonomía de los pueblos y comunidades. Luego, otro elemento, en su caso, la conciencia de que la conducta atribuida constituye un delito, o sea, si ambas personas saben si conforme a los sistemas normativos, tanto ordinario, no ordinario, sino estatal como indígena, la conducta representa un ilícito, y la afectación de la persona frente a la sanción, es decir, cuáles son las posibles consecuencias que puede tener. Y estos elementos deben de ser tomados en cuenta para ver si es pertinente o no que conozca la autoridad indígena. Entre más los factores se inclinan al conocimiento de los sistemas normativos indígenas, a la conciencia de la identidad, a la conciencia de que el hecho constituía un ilícito en la propia comunidad, pues hacia allá se va a orientar la jurisdicción. Y en tanto las personas indígenas involucradas más se desvinculen de los factores institucionales indígenas, pues será más probable que conozca la autoridad estatal. Esto, sin embargo, debe ser resuelto caso por caso. Como dice ahí, estos elementos deben ser evaluados según la equidad, la razonabilidad y la sana crítica. Adelante. ¿Cuál es el supuesto 2? La controversia involucra tanto a personas o comunidades indígenas como, perdón, involucra tanto a personas o comunidades indígenas como a personas no indígenas. Y la pregunta es la misma. Los supuestos de hecho están previstos tanto en los sistemas normativos del Estado como el indígena. Si no únicamente están previstos en el sistema normativo del Estado, pues corresponderá decidir a la jurisdicción ordinaria. Pensemos en un delito que solo es algo ilícito para las autoridades del Estado y no así para las autoridades tradicionales. En esos casos, lo que debe prevalecer es la jurisdicción del Estado. Ahora, cuando los supuestos de hecho están previstos en ambos sistemas normativos, hay que evaluar si la persona no indígena desea someterse a la jurisdicción indígena. Es decir, no se puede imponer de una manera arbitraria el conocimiento de una controversia, o sea, sobre una persona no indígena sin tener su parecer. ¿Cuál es el otro supuesto que se da dentro de esta vertiente? Una pregunta que nos debemos realizar. ¿Las personas no indígenas implicadas en la controversia tienen conocimientos básicos acerca de las costumbres de la comunidad indígena en la que se suscitaron los acontecimientos? Si no existe ese conocimiento mínimo de las normas indígenas, pues sería difícil someter a una persona a la jurisdicción indígena, puesto que no tiene conocimiento de cuál era lo prohibido y mucho menos cuáles podrían ser las consecuencias. Adelante. Vamos a hablar ahora del factor territorial. El factor personal entonces consistió en definir si en la controversia solo estaban involucradas personas indígenas o bien si también estaban involucradas personas indígenas y no indígenas. Todos estos factores, vamos a ver el segundo de ellos, deben analizarse de manera conjunta. Uno solo de ellos no te da la respuesta para decidir si la jurisdicción corresponde a las autoridades tradicionales o a las autoridades del Estado. ¿En qué consiste el factor territorial? En apreciar si los hechos ocurrieron en el ámbito territorial de un pueblo o comunidad indígena. Pero para decidir si los pueblos ocurrieron dentro de ese ámbito territorial, hay que entender cuál es el concepto de territorio para los pueblos y comunidades indígenas. Adelante. Se debe prestar atención a los siguientes elementos. Como ya lo adelantaba, el concepto de territorio en relación con pueblos y comunidades indígenas. Y este concepto de territorio abarca, en primer lugar, tanto las tierras ocupadas por las comunidades y segundo, aquellas a las que tienen acceso para sus actividades tradicionales o de subsistencia. No es un concepto de propiedad o ocupación similar que tenemos personas no indígenas, ni basado en la producción o en la apropiación, sino muchas veces en los lugares que ocupan de manera directa y por otro lado, aquellos que pueden ocupar de manera eventual, pero que tienen que ver con sus actividades tradicionales o de subsistencia. Esto incluye, o dicho de otra manera, quiere decir todos los lugares o todos los ámbitos donde la comunidad indígena despliega su cultura, aunque sea de manera esporádica o transitoria. Y también hay que tomar en cuenta la especial relación
que tienen los pueblos indígenas con sus territorios. De ahí de que si alguna controversia está relacionada de manera específica con un bien relacionado con el territorio, las personas juzgadoras deberán de tomar en cuenta que hay una conexión especial con los territorios que va más allá de lo material, que toma en cuenta aspectos espirituales y materiales, y que eso podría ser un factor que vaya hacia considerar procedente la prevalencia de la jurisdicción indígena. Como ya lo decía, el nexo comunal con el territorio ancestral no es meramente una cuestión de posesión o de producción, sino es un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, incluso para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras. Así que, en suma, debe tomarse en cuenta cuál es esta especial conexión con los territorios, cuál es el alcance del territorio, y así la persona juzgada del Estado va a poder determinar si los hechos se cometieron o acontecieron en su interior. Adelante, por favor. Vamos a ver en tercer lugar el factor objetivo, y consiste en determinar si el bien jurídico presuntamente afectado tiene que ver con un interés de la comunidad indígena o de sus integrantes, o bien con la sociedad mayoritaria. Esto de la sociedad mayoritaria lo pongo entre comillas, pensemos en la sociedad no indígena o sus integrantes. Dicho de otro modo, se tiene que evaluar si el interés del proceso es de la comunidad indígena o bien de la cultura no indígena. Puede ser que la controversia se dé entre dos personas indígenas por cuestiones que tienen que ver exclusivamente con su cultura, por ejemplo, la titularidad de la mayordomía, que es una institución que usualmente se relaciona con las fiestas tradicionales de la comunidad. Eso pues no tiene que ver en realidad con una cuestión que interese o que se relacione con los bienes jurídicos del Estado, y en eso consiste el factor objetivo, ver a quién interesa o con quién se relacionan los bienes jurídicos involucrados. Adelante. Y a raíz de esto se pueden dar varios supuestos. El primero de ellos es: el bien jurídico afectado o su titular pertenecen únicamente a una comunidad indígena. Parece que la respuesta es clara. Si solo pertenece a una comunidad indígena, deberá prevalecer la comunidad indígena. Hay un segundo supuesto: cuando el bien jurídico lesionado de su titular pertenece exclusivamente a la cultura mayoritaria o del Estado central. En esos casos deberá privilegiarse la jurisdicción ordinaria porque el bien jurídico pertenece al Estado. Y el tercer supuesto: el bien jurídico afectado concierne tanto a la comunidad indígena como a la cultura mayoritaria. En este caso, el elemento objetivo no basta para definir la competencia, porque tenemos interés tanto de la comunidad indígena como del Estado sobre la misma controversia. Así es que deberemos de hacernos las siguientes preguntas. 1. ¿Cuál de las dos jurisdicciones proporciona una mayor restauración y satisfacción para las partes en la solución del conflicto? Y dependiendo de eso, la balanza se podría inclinar hacia la jurisdicción ordinaria o hacia la indígena. O la otra pregunta es: ¿la persona conocía o no los usos y costumbres de la comunidad indígena de la que se trate, los alcances de su actuar y sus consecuencias? Esto ya lo habíamos hablado, se fijan en el factor personal, y consiste en no someter de manera arbitraria a las personas no indígenas a la jurisdicción especial, puesto que pueden ni siquiera conocer las normas propias de la comunidad y menos las consecuencias jurídicas. Y cuando, entonces, retomo, el interés corresponda tanto a la comunidad indígena como al Estado, habremos de hacernos estas dos preguntas relacionadas con los derechos de las víctimas, así como con el conocimiento de las normas indígenas y de las consecuencias de la conducta, para determinar hacia qué lado se inclina la balanza. Adelante. Y por último, vamos a ver el factor institucional. El factor institucional consiste en estudiar la existencia de autoridades, sistemas normativos y procedimientos tradicionales dentro de la comunidad, por una razón muy sencilla. Imaginemos que el grado de asimilación a la cultura no indígena es bastante elevado, y pues ya no existe una forma propia de resolver los conflictos. Si no existe una forma propia de resolver los conflictos, ni siquiera será como problemático decidir si el conflicto lo resuelve la propia comunidad, porque no hay formas de resolución, o no hay una estructura de autoridades clara para resolver esos conflictos, pues sería inviable que se
decline la competencia para efectos de que resuelvan eso si no se tiene ni siquiera claro a quién correspondería resolver ese problema. La pregunta entonces es, ¿existe una organización institucional al interior del pueblo indígena estructurada a partir de un sistema de derecho propio? Y para responder esta pregunta hay que tomar en cuenta que el factor institucional se compone de varios elementos. Uno de esos elementos es, perdón, un momentito. La existencia de las normas de derecho consuetudinario en aras de preservar el debido proceso, puesto que el conocimiento de un asunto por parte de la jurisdicción indígena no se puede hacer a cualquier costa. Deben de preservarse las normas esenciales del debido proceso, como lo es ya con una perspectiva intercultural, así lo ha establecido la Suprema Corte, que se haga saber una persona conocedora que se está iniciando una decisión o que se va a tomar una decisión sobre ella. Segunda, que se le dé la oportunidad de defenderse, y lo cual implica alegar y ofrecer alguna prueba. Y tercera, que se dirima y que se ponga en conocimiento a la persona de la resolución. Ese es el debido proceso visto desde una perspectiva intercultural. Y segundo elemento, la conservación de las costumbres e instrumentos ancestrales de cada comunidad en materia de resolución de conflictos. Y esto ya lo veíamos desde los principios generales que rigen la jurisdicción indígena. En la medida que se conserven esos sistemas normativos y los métodos de resolución de controversias, deberá privilegiarse. Y por último, hay que tomar en cuenta también la satisfacción de los derechos de las víctimas, pues puede existir el debido proceso para la parte acusada de cometer cierta conducta, pero si no se garantizan debidamente los derechos de las víctimas, eso podrá ser un factor en contra de declinar la competencia hacia una autoridad indígena. Adelante. Y hay que tomar en cuenta que para conocer los usos y costumbres de la comunidad, así como sus sistemas normativos, se debe recopilar la información necesaria. El concepto de debido proceso debe ser entendido según el sistema normativo interno, ya lo adelantaba, pero cuidando que las personas interesadas sean notificadas del inicio del proceso, que se les dé oportunidad de presentar pruebas para defenderse y alegar sobre lo que se les acusa o el conflicto en el que se encuentran. Y en tercer lugar, que se les haga sabedoras de la decisión y de las consecuencias de la misma oportunamente. Y para ver si esto existe dentro de una comunidad, son muy relevantes, por ejemplo, los peritajes antropológicos, puesto que te dan cuenta de cuál es la organización social que existe al interior de una comunidad y si tendrían o no formas de resolución de controversias. Y eso se puede recabar de manera oficiosa. Alguna de las preguntas que nos han dirigido, el día de hoy va dirigida hacia allá, y sí pueden desahogarse pruebas de manera oficiosa con el fin de determinar si la resolución, perdón, si hay métodos de resolución de controversias. Adelante. Entonces vamos a decir que para el factor institucional hay dos supuestos. En el primero de ellos, la comunidad indígena sí cuenta con un sistema normativo y, como dijimos, ¿de qué elementos depende? De la existencia de normas de derecho consuetudinario, de los costumbres e instrumentos ancestrales de cada comunidad en materia de resolución de conflictos, o sea, como normas, procedimientos y la satisfacción de derechos de las víctimas en tercer lugar. Si cuenta con estos elementos el sistema normativo indígena, pues deberá privilegiarse la resolución por esa vía. ¿Cuál es el segundo supuesto? La comunidad indígena no cuenta con sistema normativo interno, pues en esos casos la resolución del conflicto corresponde a la autoridad o a la jurisdicción ordinaria. Adelante. Este es un asunto conocido por un tribunal federal en el cual una persona indígena fue sometida a un proceso penal por la probable violación a la ley de migración, toda vez que agentes federales de migración señalaron haberlo encontrado circulando en su camioneta, en la que además eran trasladadas 10 personas de origen guatemalteco. A esa persona la acusaron por tráfico de migrantes. Aquí la pregunta es que se planteó el tribunal unitario. ¿Esto corresponde a la jurisdicción especial o la ordinaria? Adelante. El juzgado de distrito impuso una sentencia de 8 años de prisión, la cual fue impugnada, y al resolver el tribunal unitario tomó en cuenta los factores personal, territorial y objetivo. El juzgado de distrito dijo, indudablemente esto corresponde resolverlo al Estado, pero el tribunal unitario sí se cuestionó si eso era correcto o no,
y procedió a estudiar los factores personal, territorial, objetivo e institucional. En específico, hizo notar que el imputado se autoescribió como persona indígena, como factor personal, o sea, había involucrado a una persona indígena. Y luego que la comunidad indígena tenía un sistema normativo propio para administrar justicia y sancionar las conductas ilícitas. Ya lo veíamos, si cuenta con ese servicio, con ese sistema normativo, hay que privilegiarlo. Luego también estableció que aun cuando los hechos ocurrieron fuera de la comunidad a la que pertenecía el imputado, debía ponderarse la identidad del individuo con su cultura y el vínculo existente con la misma en correlación con las demás circunstancias del caso. O sea, sí se cometió fuera de la comunidad indígena, pero debía ponderarse la identidad del individuo y el vínculo existente con la cultura para ver si pudiera eso tener trascendencia al interior del territorio o de la comunidad. Y también se advirtió que si bien había varios bienes jurídicos posiblemente involucrados, las posibles afectaciones a los derechos de las personas involucradas serían examinadas por la comunidad indígena al conocer del caso. Lo que dijo aquí en cuanto al factor objetivo es, hay víctimas y sus bienes jurídicos están en juego, pero de ellos se encargará la comunidad indígena al resolver la controversia. Esto no quiere decir que la solución del Tribunal Unitario fue necesariamente correcta, pero demuestra de una manera muy clara cómo se hizo el análisis de cada uno de los factores. Adelante, por favor. Este es otro caso práctico en el que a una persona se le detuvo por portación de arma de fuego y de igual manera que en el anterior se consideró que intervino una persona indígena, que había los sistemas normativos que permitían sancionar la conducta, que este era un tipo de hechos ocurridos de manera común al interior de las comunidades y que por lo tanto era interés de la comunidad juzgarlo y que había sido sucedido al interior de la comunidad. Entonces se declinó la competencia a la propia comunidad. Adelante, por favor. Adelante. Vamos a ver, por último, los casos de tensión entre derechos humanos. Y como ya lo dijimos, al hablar de derechos humanos no hay que asumir que es el mismo entendimiento que tenemos en sede jurisdiccional conforme a la doctrina que viene del Sistema Universal de Derechos Humanos o el Sistema Interamericano o la doctrina que ha establecido la Suprema Corte. Vamos a ver estos extractos de sentencias de la Corte Constitucional de Colombia que me parecen muy ilustrativos y dicen lo siguiente. Es necesario que la persona juzgadora amplíe la propia realidad cultural y el horizonte constitucional para tomar la decisión. Ampliar la propia realidad cultural y el horizonte constitucional como trascender el entendimiento constitucional. Esa apertura supone considerar la cosmovisión propia de las comunidades indígenas que pretenden la eficacia de sus derechos, lo cual hace posible un verdadero reconocimiento y respeto de las diferencias culturales. Lo que dice aquí es que la perspectiva intercultural significa tomarse en serio las cosmovisiones de las propias comunidades y pueblos y en esa perspectiva o en ese marco analizar los casos de tensión entre derechos humanos. Y luego también la Corte Constitucional, no, perdón, esto lo ha dicho la Relatoría Especial de Personas Indígenas, que la manutención la manutención del Estado de Derecho y de la paz pública corresponde no solo a las autoridades del Estado, sino a las autoridades del Estado y a las autoridades tradicionales. Hay que tomar en cuenta que los derechos humanos no son propiedad del Estado central, sino son un discurso que impulsa a una sociedad a vivir en paz, armonía y prosperidad. Con esto lo que se quiere expresar es que hay que renunciar a una perspectiva hegemónica de los derechos humanos que solo tome en cuenta la interpretación jurídica que se ha establecido por órganos internacionales y nacionales, sino la propia dimensión que les adjudican los pueblos y comunidades indígenas. Adelante. Y bajo esta perspectiva hay que tomar en cuenta que cuando exista un posible conflicto entre una tensión entre el derecho de las comunidades a resolver sus conflictos y otros derechos humanos, deberá hacerse una ponderación. Para los casos de ponderación,
en sede judicial se han utilizado herramientas metodológicas como es el test de proporcionalidad para determinar si la restricción a un derecho es válida o no, o si debe prevalecer. Así es que lo que se recomienda desde la jurisprudencia es llevar a cabo este ejercicio de ponderación, pero repito, lo importante es que se ha hecho desde una perspectiva intercultural. Y se deben considerar las visiones acerca de los derechos humanos, generar un diálogo intercultural y atender a sus sistemas de valores. Y además, como ya lo mencionaba, esto tiene un carácter casuístico que se va construyendo con la decisión de casos concretos. Adelante. En este caso, que se conoció por la Corte Constitucional de Colombia, a una persona se le acusó de ser autor intelectual del homicidio del alcalde de una comunidad indígena y se le proporcionó derecho a la defensa, pero la comunidad indígena consideró que tenía que ser esa defensa prestada por alguien de la comunidad. Y lo que resolvió la Corte Constitucional fue que el alcance del derecho a la defensa no debía entenderse conforme lo ha dicho el Estado, sino que debía tomarse en cuenta cuál era el entendimiento propio de la comunidad indígena sobre el derecho de defensa y que eso era determinante para ver si se había respetado esa prerrogativa o no. Esta sentencia la pueden consultar en internet, es la 523/97. Desde el 97, vean, hace 15 años que se resolvió esto y la Corte Constitucional de Colombia ya aceptaba que se debe tener una perspectiva abierta que reconozca las cosmovisiones indígenas para ver si existe una colisión entre derechos. Adelante. Y por último, vamos a ver los efectos de la decisión de competencia. Si una persona juzgadora considera que sí surte su competencia para conocer del asunto, continuará el procedimiento de acuerdo con las normas que lo regulan, así como los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos de las personas y pueblos y comunidades indígenas. Dicho de otra forma, la persona juzgadora del Estado sigue conociendo ese asunto, conforme a todo esto que hemos visto, el marco general de interpretación, los factores personal, territorial, objetivo, institucional y los casos de detención. Conforme a todo eso, pues si la persona juzgadora del Estado dice yo soy competente, sigue conociendo y cumple con todas las obligaciones que le corresponde. ¿Cuál es el segundo supuesto? En caso de que la persona juzgadora determine que el conocimiento del caso corresponde a jurisdicción indígena, lo conducente sería declinar la competencia en favor de la jurisdicción indígena. La declinación de la competencia como este remedio procesal para reconocer que una persona juzgadora en lo específico no puede ejercer su jurisdicción válidamente y lo remite a quien sí. Y hay buenas prácticas a nivel federal, de tribunales federales, en las cuales, por ejemplo, se remite a las autoridades tradicionales el conocimiento de un caso y para motivos de seguridad jurídica se le pide informar si asume o no la competencia para resolver el conflicto, cuál va a ser el procedimiento que va a seguir para resolución y cuáles podrían ser las posibles consecuencias. Esto no porque cada persona juzgadora deba validar lo que hagan las personas, los pueblos y comunidades indígenas, sino para verificar si podría o no haber una colisión de derechos. Esta es una forma en la que se ha instrumentado, la que estoy diciendo de como pedir un informe acerca de lo que se va a realizar. Sin embargo, no quiere decir que sea la exclusiva o la correcta, pero la declinación de competencia, sin duda, es esa institución procesal que permite reconocer que un conflicto debe ser resuelto por los pueblos o comunidades indígenas. Adelante. Ya puse este ejemplo, así que podemos continuar. Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy, se nos termina el tiempo. Mañana vamos a continuar con interpretación y defensa. Pues pasen buena tarde-noche y nos vemos mañana.